Estamos de regreso acá en viernes a las 8:45. Este último segmento vamos a compartir un poco acerca de dos resoluciones que hubo en dos diferentes instancias judiciales. La primera es el tema de la sala de amparos. Le otorga un amparo a la Cámara Guatemalteca de Educación, que son los colegios privados, tiene alrededor de 100 asociaciones incorporadas, y lo que plantean es que no hay un documento legal que ampare la formación inicial docente. O sea, la reforma de la formación inicial docente, y en la sala de amparos les otorga un amparo provisional. Se cae la reforma magisterial temporalmente, Quique, y nuevamente el debate de si esa reforma debería o no debería, si el ministerio siguió el procedimiento, hizo las consultas o no las hizo. Mi punto en la entrevista que sostuvimos esta semana con dos personas con posiciones encontradas con Juan Luis fue, a ver, se va a caer todo este proceso, si el amparo queda en firme, aquí no pasó nada, a pesar de, además del desgaste que tuvo el Ministerio de Educación, pero ¿qué sentido entonces tiene que le demos la autoridad a un ministerio para que rija las políticas educativas y cuando toma decisiones de gran trascendencia para la educación del país, no las aceptamos porque no las consensúan? Y no las consensúan significa que no aceptan las demandas de los que no están de acuerdo con estos cambios. Hubo una entrevistada que dijo algo que a mí me hizo mucho clic. ¿En quién estamos pensando? ¿En los alumnos que quieren estudiar la carrera magisterial o en los 6 millones de estudiantes que están recibiendo una educación que no es de calidad y los siguientes millones Exacto. de habitantes que van a educarse bajo este sistema que es de los peores de nivel primario en Guatemala, porque los maestros tienen muy poca educación para poder educar a los ciudadanos guatemaltecos? Aquí en el fondo es un tema económico, hay que decirlo. En el fondo es que hay un grupo de colegios que les importa un bledo la calidad educativa, un pimiento, y prefieren seguir teniendo analfabetos para luego graduarlo de maestro y cobrándole por X años. Que pierden el 16.66% de las cuotas. Esta es la historia, no hay más historia. Este es el fondo. Pero sobre todo, y quiero abonar a esto, el tiempo en que sucede es tan oportuno, porque aunque se confirme en una resolución definitiva, va a ser completamente atemporal. Es atemporal. Si ustedes se fijan, muchas de las declaraciones de los padres de familia, de los directores y de las maestras es: nosotros estábamos esperando para ver qué sucedía el año entrante. ¿No? Definitivamente eso ya ocurre fuera de tiempo. Hay dos o tres cosas desde el punto de vista legal. Primero, en cuanto emitiera un acuerdo gubernativo al ministerio, que es lo único que tendría que hacer, un acuerdo ministerial, quedaría sin materia el amparo que fue colocado inmediatamente. Segundo, hay que evaluar bien a quién se ampara, porque cuando uno pide un amparo, actúa en nombre de alguien. Y ellos están actuando en nombre de la Cámara de la asociación, ¿sí? No en nombre de cada colegio. A diferencia de las inconstitucionalidades sí son de aplicación general. Los amparos son de aplicación para quien recurrió en contra de la norma. Y entonces, por ejemplo, las normas de magisterio de las 86 escuelas públicas normales pueden iniciar con bachilleratos de ciencias y letras con enfoque en educación sin importar que diga el amparo, porque no les aplica el amparo. Pero al dejar sin efecto la medida, prácticamente iniciarían una reforma sin... Un amparo no deja sin efecto la medida per se, actúa a favor del que actuó, del que recurrió, del que pidió el amparo. ¿Y quién lo pidió? Lo pide la Cámara, no lo piden ni siquiera los colegios en forma individual. Pero esto es un atraso otra vez. Aquí yo no sé qué más quieren consensuar. Yo creo que ya saben, esto es un atraso absolutamente para los 6 millones y para los que van a venir ahora. O sea, seguir haciendo maestros con esta calidad educativa, debiendo ser maestros con mejor calidad. Pero es que esto pasa lo mismo que pasa el siguiente caso que vamos a tocar. Nadie le dice al presidente, a los ministros, que hagan las cosas como Dios manda. Con procedimientos. Sí, porque parece un chiste de mal gusto que por esta razón... Ay, mire, la Corte le da un amparo porque tenía que haber sido un decreto legislativo y usted lo hizo gubernativo. Mire, señor, discúlpeme, presidente del gobierno, usted no tiene dos abogados pilitas que le digan... Procuraduría General de la Nación. ¿Cómo tiene que hacer las cosas para que no se caiga eso por un recurso, por un amparo? Eso da vergüenza como sistema. Yo creo que la solución aquí es buscar quiénes son los asesores del área jurídica del Ministerio de Educación y preguntarle de dónde se graduaron. Hablando de la Secretaría de Transparencia. Ahora estoy hablando de transparencia, pero es la misma historia. Es la misma historia. Es que es la misma historia, porque hay que buscar quiénes son los asesores de ese Ministerio de Educación. ¿Quién les asesora? Porque parece que llegan con el profesor y está ahí todo y le dicen, bueno, pero no pusiste el nombre en el examen. O hay que reformar la carrera de Derecho para ser mejores abogados. Pero que nadie se dé cuenta del entorno del presidente. Tiene una asesoría. Mire, señor, esto hay que hacerlo por un decreto
decreto legislativo. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque hacen barrida cada vez que asume un gobierno y la gente técnica se va porque no es del partido. Pues debían hacer barrida, pero otro tipo de barrida. Lo que pasa ahí en el fondo es que en los dos temas, tanto en el tema del Ministerio de Educación, en formación inicial docente, y en el tema de transparencia, se queda en un impasse. Primero, ¿qué pasa con todo lo que actuó la Secretaría de Transparencia hacia atrás? Porque técnicamente lo que están diciendo es que es ilegal el haberla creado. Sí, es ilegal todo. Tenían que reformar la ley orgánica del organismo. Esto se retrotrae hasta el inicio. Sí, por eso les digo que parece, o sea, veámoslo en el lenguaje más puro, sencillo y coloquial, parece como, ay, sí, perdón, era un decreto. Sí, se me olvidó. Pero esos son los gobernantes y eso ha costado dinero, Pero hablemos de la Secretaría. ¿De qué estaba sirviendo? ¿Qué perdemos al declarar era la herramienta política para poner en orden a quienes no estuvieran de acuerdo con la vicepresidenta. 42 trabajadores en diferentes A ver, Quique, dile otra vez que te lo van a grabar para es la herramienta política para que la vicepresidenta ponga en orden a sus opositores políticos. Era la secretaría de la vicepresidenta. Es la unidad de la venganza. De control político. De la venganza, Quique. Pero justamente se acarrearon cuando eran oposición. Dígame, de esos 430 denuncias que habían recibido, de las que les había dado trámite, ¿cuáles eran de autoridades actuales? No del gobierno pasado, no de rivales, no de gente que no es del grupo de la vicepresidenta. Eso era una... ¿Cuántas había de Fonapaz? Ninguna. Y si había, las tiraron. Y de hecho hay un caso, no sé si se enmarca dentro de esta lista, pero el alcalde Vivar de Antigua Guatemala, todo el mundo en tribunales cuenta que su historia, o sea, comienza el día que cae del cetro y del agrado de la vicepresidenta. ¿Y los vasitos del diario de Centroamérica? De Gustavo Soberani. Sí. Bueno, por lo menos el y los 2.000 que sale del diputado Aldame. ¿Ese te olvide? Sí. No, era una herramienta, con dinero público carísimo, porque ¿cuánto están pidiendo de presupuesto para el 2013? Como 50 millones, ¿no? Sí. Porque querían construir un edificio. Con dinero público estaban cobrándose deudas pasadas, pero no estaban haciendo... Sí, imagínense que el país llega al punto en el que es necesario levantar un edificio por la transparencia. O sea, solo el símbolo nos dice en qué estado nos encontramos. Levantar un edificio, levantar burocracia, levantar una secretaría por la transparencia. Y yo quisiera agregar lo siguiente, esa equivocación debiera constituirse en el primer caso de transparencia, porque acá transparencia la hemos definido, digamos, como una circulación de metálico, pero ¿qué pasa con esos asesores jurídicos? ¿Qué pasa con los empleados que no hacen bien su trabajo? 40.000 de asesoría jurídica y no pudieron decir que eso necesitaba una reforma. Yo voy a decir un edificio de transparencia. Regresemos un paso, porque ¿quién es la que tiene que velar todo el tiempo por la transparencia del Estado? La Contraloría. Que ya tiene un edificio. No, y el edificio mismo... Ese de Contraloría está sujeto a o debiera estar sujeto a un proceso porque fue poco transparente cómo se construyó, pero además de transparencia no tiene nada porque son vidrios opacos y para adentro no se ve absolutamente nada. ¿Cómo es ese dicho? Dice, mucha, estamos mal, ¿eh? Estamos mal. Y yo creo que lo vamos... Estamos jodidos todos ustedes. Eso. Pero esto dice mucho de cuando un gobierno se presenta... O sea, tú te puedes equivocar como gobierno en muchas cosas, igual que como persona, pero cuando tú te equivocas en estas cosas de un acuerdo, decreto legislativo, un decreto gubernativo, dices, pero esto, hombre, yo no lo controlo, pero hay una asesoría jurídica debe ser como que debía de chirriar el oído, ¿no? Pero eso es justamente lo que yo estoy diciendo. O sea, el primer caso debe constituirse. ¿Dónde está la transparencia del ejercicio de esos abogados? Un poco el tema de la educación, porque hay un tema adicional. Yo también entrevistamos a Rafa Arriaga, que es el presidente de la Cámara, y más allá de los conceptos que él vertía con respecto a que no estaba de acuerdo, dice una cosa al final que me llamó la atención. Él dice, nosotros no estamos de acuerdo en que se incremente un año, o de estos 2 años, porque al final son 2 años que se incrementan a la carrera. Lo que sucede es que lo que sugerimos, y es la propuesta que hace la Cámara, es que se mantenga magisterio de 6 años y que se agreguen 2 años de universidad. Que en vez de que se reste 1 año en magisterio y se suben 3 de universidad, claro. Es no perder su... Una acusación que ha habido siempre es que la formación inicial del docente tiene que ver con que se está privatizando la educación. Solo digamos una cosa. Hoy por hoy, el 73% del magisterio es privado. No sé qué Ojo. Entonces, pero también, ¿por qué, Quique, yo entiendo eso, ¿por qué esta Cámara Asociación de Colegios no pactó eso? O sea, tiene sentido, es decir, en vez de 5 años, puede tener sentido. Sí, porque voy a entender por qué lo dicen. Dice, entonces, que saquemos 2 títulos de maestro. El de magisterio, cuando se graduó el 6º año de magisterio, que sea un profesor tipo B,
fue la propuesta de Rafa Arriaga, un profesor tipo B. Y que ese profesor tipo B pueda dar clases en las áreas más rurales a donde nadie quiere ir. Bueno, seguimos lo mismo. Vas a mandar a los maestros más malos con la población que más lo necesita. Pero mire, y ese tema se conecta finalmente. Que más lo necesita, que se mandó el maestro más malo. Chicos, una última idea, se conecta eso, lo que usted está diciendo, con la última discusión que tuvimos sobre la ley, la llamada Ley de Desarrollo Rural. Ahí es donde radican las políticas y las decisiones que van a desarrollar nuestra área rural. Tú presentas ganadores y perdedores. Acá vamos con la lista de ganadores de esta semana. Pero antes... Vamos a ver la lista de los ganadores de esta semana. Vamos.